13. Salmo 113. Dice la palabra del Señor: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová, nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza de su miseria, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Vamos a alabar, hermanos, en esta noche al Señor. Damos gracias, ¿verdad?, porque ha sido bueno y fiel el Señor, y vamos a alabarlo en esta noche. Gracias, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Es nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más digamos: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Que para siempre, Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien. Que para siempre, Dios, tu misericordia es. Más vasta que el ancho mar,
más alta que el cielo está, porque para siempre, Dios, tu misericordia es, porque para siempre, Dios, tu misericordia es, porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo quiero darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús.
Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. De tu vida te entregaste todo ayer, vida eterna regalaste. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Y gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu mano, tu bendición, Señor, siempre ha sido sobre nosotros, Señor. Aleluya. Padre, en este día queremos, Señor, tomar este tiempo para disfrutar tu palabra, Señor, para que tú nos enseñes, Señor, que nos tomes de la mano, Señor, mi Dios, que nos guíes, nos ayudes, que podamos, Señor, oh Padre, cada día amar más, Señor, oh Padre, tus mandamientos, tu palabra, Señor. Cada día conocer más de ti, Señor, de tu carácter, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a cambiar, a crecer. Ayúdanos a poner en práctica lo que leemos, lo que estudiamos, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, sé con nosotros. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Les pido que abran sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Vamos a estar ahí leyendo en el libro de Lucas, capítulo 7, Aleluya. Versículo 36. Y solo vamos a leer el primer versículo. Lucas, capítulo 7, versículo 36 dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Amén. Pueden tomar asiento. En esta noche quiero que consideremos, ¿verdad? Una fe visible. Que miremos en estos pasajes que vamos a estar estudiando y que miremos las acciones de estas personas, ¿verdad? Sean de bien o sean tal vez no tan bien, ¿verdad? Que podamos nosotros ver en estas porciones, ¿verdad? Cómo Dios perdona y cómo Dios honra la fe, ¿verdad? Como Él perdona a alguien que cree en Él, ¿verdad? Él perdona. Y entonces vamos a estar considerando, ¿verdad? Nosotros miramos que a veces, ¿verdad? Queriendo o no queriendo, a veces juzgamos, a veces miramos a alguien o pensamos en alguien y pensamos que tal vez es muy difícil que esta persona sea salva, ¿verdad? A veces nos duele en nuestro corazón porque a veces deseamos que esta persona conozca al Señor y tal vez a su tiempo, en su momento, lo va a llegar a conocer. Y podemos a veces llegar a pensar que alguien, ¿verdad? O tal vez alguien en el mundo pueda llegar a pensar que alguien no merece el perdón de Dios. Tal vez, ¿verdad? Podemos, ¿verdad? Llegar a tener falta de fe, ¿verdad? Y nosotros queremos tener una fe visible, o sea, queremos lo opuesto. Queremos nosotros que nuestras acciones, nuestra vida
nosotros seamos movidos porque creemos en Dios y creemos en lo que Él quiere hacer y en lo que Él va a hacer y en lo que Él puede hacer. Y nosotros sabemos que siempre cuando se trata del arrepentimiento, cada quien es responsable ante Dios, cada quien va a dar cuentas delante de Dios, cada quien va a decidir en su vida si creen en Dios o no, ¿verdad? Si siguen a Dios o no, si aceptan a Jesucristo en su corazón o no. Y este versículo, capítulo de la Biblia, vamos a leer del Lucas capítulo 7 del 36 en adelante, y vamos a ir parte por parte, ¿verdad? Y empezamos ahí en Lucas capítulo 7, 36. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y ahí empieza todo. Jesús es invitado a un hogar, al hogar de Simón, el fariseo. Y en esa casa, él va a perdonar a una mujer pecadora, ¿verdad? Que la conocían como era la mujer pecadora porque era una prostituta, conforme lo que se cree, ¿verdad? Entonces miramos que Jesús es invitado, ¿verdad? Que tal vez en este lugar hubieran invitado personas de, no sé, dignatarios o personas de puesto, o tal vez alguien de importancia, ¿verdad? Pero cuando abrieron el hogar, cuando Simón el fariseo abrió su hogar, ¿verdad? Tal vez él nunca hubiera esperado que entrara una mujer como esta mujer que no es nombrada, pero entró, ¿verdad? Y entonces miramos que la casa es abierta, su casa es abierta, y rogó a Jesús, ¿verdad? Que comiese con él. Y Jesús aceptó o no aceptó. Sí, aceptó, se sentó a la mesa, ¿verdad? ¿Jesús conocía el corazón de este fariseo? Sí. ¿Jesús sabía que este fariseo cuestionaba en su corazón a Jesús? Sí. ¿Que tal vez lo quería probar? Sí. Y aún se sentó a la mesa, ¿verdad? Entonces miramos en el versículo 37, ¿verdad? Que entonces dice una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y entonces aquí miramos, ¿verdad? Nosotros vemos, bueno, se sabe o se piensa que esto fue en Galilea, ¿verdad? Que esta mujer pecadora, como les digo, era una mujer tal vez conocida como una mujer prostituta, ¿verdad? Que tal vez que se pensaba tal vez de ella que tal vez no había en ella pureza, tal vez que no había en ella esperanza, que tal vez no habría nada importante que enseñar de su vida. Tal vez se pensaba, pero ¿ustedes creen que Jesús lo pensó así? No. Jesús mira a las personas diferente que nosotros. El Señor mira el corazón de las personas. Y se me hace interesante en esta porción de la palabra cómo Jesús, ¿verdad?, trata a esta mujer y cómo Él le llama la atención a Simón. Cómo es que la fe de esta mujer es tan evidente, pero la del fariseo no. Y uno pensaría que fuera al revés. Y entonces qué tremendo es que aquí, bueno, los fariseos muchas veces querían hallar algo de que acusar a Jesús, ¿verdad? Y entonces miramos que Jesús, que entonces esta mujer de la ciudad que era pecadora, sabe que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, y ella ¿qué hace? Trajo un frasco de alabastro con perfume. Ella tuvo un plan, ¿verdad? Como una manera de adorar al Señor, una manera de honrarlo, de traer perfume ante su presencia, de agradarlo. Y es tan tremendo, ¿verdad? Cuando uno considera la palabra, la manera en que alguien puede ser con Dios. O sea, que no solo llegó ella pidiendo, sino que ella trajo a Jesús. Ella trajo algo de valor para Jesús.
Y no solo vino pidiendo, y es tan interesante como la actitud de su corazón es, como la humildad de su corazón es. Yo no sé cómo ella haya sido tratada, no sé qué cosas ella haya vivido. Yo solo sé que oyó que Jesús estaba ahí y corrió a Jesús, porque Jesús era la respuesta en su vida. Y eso es lo que pasa cuando nosotros sufrimos cosas difíciles en esta vida. Nosotros aprendemos a correr a Jesús. Cuando pecamos y pensamos que no hay perdón para nosotros, aprendemos a correr a Jesús. Aprendemos a acudir a Él. Aprendemos a creer en Él. Que Él es nuestra esperanza. Y miramos que esta mujer trajo no sé, ointment, aceite, lo he leído de diferentes maneras, ¿verdad? Pero ella trajo algo agradable ante el Señor. Dice aquí que trajo un frasco de alabastro, con perfume. Y entonces dice la palabra de Dios que en el versículo 38, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Y esta es una fe visible. Esto es algo que con sus acciones estaba mostrando como el amor a Dios, como el agradecimiento a Dios por lo que Él hace, por Jesús, pues, porque ella estaba humillándose ante Él. Dice que ella estaba llorando, ¿verdad? Si miramos que ella comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba, ¿verdad?, con sus cabellos, y besaba los pies de Jesús y los ungía con el perfume. Y en ese punto no estaba pidiendo, ¿verdad? Ella, y yo creo que en ningún punto pidió. Ella simplemente sabía que, yo no sé, tal vez la palabra de Dios no menciona, pero yo creo que si yo puedo imaginar, tal vez consideraba que él era un hombre santo, que era alguien digno de ser tratado de la mejor manera. Y aunque ella tal vez no tenía buena reputación, pero tenía fe, porque llegó y aunque estaban en medio de los fariseos, y aunque ella tal vez podía saber lo que ellos podían comentar o decir, o que ella podía ser tratada de una manera diferente, actuó y llegó y se postró, y ella pudo como adorar a su Señor de esa manera, creer, o sea, actuar de la manera que ella sabía llegar a Jesús, de la manera que ella supo, de la mejor manera. Y eso impacta a mi vida, porque yo digo que yo anhelo tener un corazón de esa manera, que puedo alabar los pies de Jesús con mis lágrimas. O sea, qué bonito es esa manera de adorar a Jesús, de creer en Él. O sea, y pudo llegar ella y no se dejó detener por lo que tal vez podían decir de ella. Ella dejó eso aparte. Y aunque tal vez ella pudo haber dicho, no soy digna, no puedo llegar, he pecado, muchas cosas. Pero nosotros sabemos que no debemos de dejar que nada nos impida de llegar a los pies de Jesús. De que debemos de arrepentirnos de todo pecado ante el Señor. Y Él es el único que nos puede perdonar. Entonces que nada nos detenga, ¿verdad? Y si alguien no conoce al Señor, ¿verdad?, que pueda mirar esto, que nada detenga de que tú llegues a los pies de Jesús, que nada te detenga, ni tu pasado, ni tu reputación, porque no hay un pecado que Dios no pueda perdonar, porque no hay nada que Dios no pueda perdonar, que Jesús no pueda lavar con su sangre. Y entonces miramos, ¿verdad?, que ella, en la manera que supo, tuvo este plan. No llegó con manos vacías. Ella ungió los pies de Jesús, ella lloró, ella mostró a Jesús su actitud de amor hacia Él.
Y miramos, ¿verdad? Que ella tuvo mucha valentía. Tuvo mucha valentía. Ella tal vez en cierta manera, sin decirlo, añoraba ser perdonada, ¿verdad? Y oraba de arrepentimiento profundo tal vez. Tal vez dentro de ella había mucha tristeza porque ella sabía que había sufrido mucho, que tal vez había vivido muchas cosas difíciles. Y entonces miramos en el versículo 39 que cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces miramos, ¿verdad?, que su manera de pensar de Simón era diferente a la de la mujer, ¿verdad? Él decía, ¿verdad? Él pensaba que si Jesús fuera profeta, verdaderamente, él supiera. Y esa es su manera de pensar. No lo dijo a voz alta, ¿verdad? Sino que él dijo para sí. Entonces, los fariseos a veces tenían mucho desprecio por alguien que era considerado un pecador, ¿verdad? No había misericordia o compasión tal vez, sino que era no aceptable, ¿verdad? Y eso es interesante porque nosotros queremos siempre saber en nuestro corazón que siempre hay lugar para un pecador que viene a los pies de Jesús. Siempre hay lugar. Jesús quiere que todo el que se pueda arrepentir se arrepienta. El Señor quiere que todo el que se quiera arrepentir, que se arrepienta, ¿verdad? Entonces, el fariseo tal vez pensó que Jesús no sabría quién era esta mujer, ¿verdad? Tal vez él pensó que le diría que se saliera. Tal vez Simón dijo, si Jesús supiera, él le diría que se vaya, ¿verdad? Pero nosotros vemos en estas parábolas, en estos milagros que Dios hace, que cómo es Dios. Cómo es Dios. Y entre más leemos la Biblia, entre más estudiamos la palabra, más entendemos que así como puede haber una como consecuencia por el pecado y hasta como maldición hasta cierto punto, puede voltearse esto a misericordia cuando alguien se arrepiente. Y es tan poderoso ver cómo Dios está tan dispuesto a perdonar. A veces pensamos que no, pero sí. O sea, Dios nos muestra en su palabra que Él es un Dios de misericordia. Y miramos en el versículo 40, dice aquí, entonces respondiendo Jesús le dijo, y eso se me hace interesante, porque le dijo Simón, ¿verdad? Él no habló hacia la mujer, no le dijo detente, para, no lo hagas. Él no fue influenciado por los pensamientos de Simón, ¿verdad? La opinión de Simón, la opinión de los que estaban ahí. Jesús dejó que la mujer lo adorara, si era así lo que iba a pasar. Y es que él, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Y entonces empieza una lección, no para la mujer, sino para el fariseo. Y eso se me hace tan interesante, ¿verdad? Y entonces miramos que Jesús conoce los pensamientos de Simón, sabemos, ¿verdad? Jesús sí le muestra en esa manera que él verdaderamente es pues el Hijo de Dios, ¿verdad? Es profeta verdadero, o sea, él conoce los pensamientos. Y eso en sí, ese punto ahí en sí es como un milagro, porque Jesús está respondiendo a Simón algo que Simón no ha dicho. Entonces es tan tremendo como Dios conoce, como Jesús conoce los pensamientos de Simón. Y él le dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, sí, maestro. Entonces en el versículo 41,
el versículo 41, le empieza a decir, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no tenían ellos con qué pagar. Perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Ahora nosotros miramos, ¿verdad? Que le empieza a hablar a Simón de una manera que tal vez Simón pueda entenderle, ¿verdad? Y le está diciendo que habían 2 deudores, que un acreedor tenía 2 deudores. Uno debía 500 denarios. Eres como el sueldo casi como de 2 años, porque cada denario era equivalente a un día de trabajo. Entonces, si miramos el que debía 500, debía mucho, como deber 500 días de trabajo, ¿verdad? En dinero. Entonces miramos, ¿verdad? Miramos que el otro solo debía 50. La pregunta fue, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál de ellos le amará más? Y uno siempre, ¿verdad? Yo pienso, ¿verdad? Yo le digo al Señor, Señor, yo te amo, ¿verdad? Yo te amo. Pero yo sé de lo que Dios me ha perdonado a mí. Yo sé que cada uno de nosotros sabemos qué nos ha perdonado el Señor a nosotros. ¿Cuál fue nuestra deuda ante Él? Y muchas veces es de 500, o sea, no es de 50, ¿verdad? Es alta nuestra deuda. ¿Y quién nos va a perdonar si no es el Señor Jesús? ¿Quién nos va a perdonar si no es Dios? O sea, ¿quién nos va a dar paz? ¿Quién va a remover ese peso de nuestra vida? Solo el Señor, solo Dios, solo el pedir perdón, ¿verdad? Y el arrepentirnos, el entregar nuestra vida a Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, miramos que algo pasa cuando Dios perdona, ¿verdad? Cuando miramos que un pecador se arrepiente, es perdonado, que viene mucho amor, como que de ahí sale como mucho amor, ¿verdad? Por Dios. Porque uno sabe, uno ve la diferencia, uno experimenta un perdón de Dios, experimenta una paz, un comienzo de nuevo, algo diferente. Y Dios lo puede hacer con nuestros familiares, con nuestros amigos, con aquellos que han renegado contra Dios día tras día, ¿verdad? Que aún se pelean con nosotros porque no entienden a Dios, ¿verdad? Y quisieran que Dios haga lo que ellos dicen y Dios los entiende, ¿verdad? Y por lo menos como una vez, ¿verdad? Por lo menos yo aprendí, ¿verdad? Que una vez yo dije, bueno, por lo menos si están peleando con Dios es porque tienen una relación con Él, o sea, creen que existe y por eso están peleando. Hay una esperanza, ¿verdad? Pero nosotros sabemos, ¿verdad? Que Dios puede tocar los corazones y que cuando hay un corazón que tiene mucho que darle cuentas a Dios, porque hay mucho pecado y hay mucha ofensa y hay muchas cosas que han pasado y Dios los perdona y ellos se arrepienten y el Señor los perdona y se entregan a Dios, esa vida puede cambiar, pero grandemente. Y miramos, ¿verdad? Que aquí el versículo 44 dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Qué interesante, ¿verdad? Que vuelto a la mujer, le dijo ¿a quién? A Simón, ¿verdad? ¿Ves esta mujer? Right? Qué tremendo. Y le dice, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Y hay una como comparación, ¿verdad? Aquí en la palabra de Dios, donde miramos que Simón, pudiéndole haber dado agua a Jesús, pudiendo haber dado un beso a Jesús,
pudiendo haber ungido la cabeza de Jesús, teniendo la oportunidad de hacerlo, no lo hizo. Y nosotros, eso me puso a mí a pensar, porque dije, ¿cuántas veces tenemos la oportunidad de honrar a Dios, de adorarlo, de hacer diferentes cosas, verdad? Y a veces no lo hacemos. Y miramos aquí que esta mujer regó los pies de Jesús con lágrimas, enjugando con sus cabellos, besó los pies de Jesús, ungió con perfume sus pies. Y entonces miramos, ¿verdad? Que vamos a leer el versículo 47, dice, por lo cual te digo, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces miramos que dijo, porque, o sea, es como decir, por lo cual amó mucho, o sea, por lo cual, por eso, ¿verdad? Entonces dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Entonces, como sus muchos pecados habían sido perdonados, como que ella de eso resultó un amor. Y entonces ahí llegó, ¿verdad? La segunda parte donde Jesús dice, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y yo no sé si eso tiene que ver con considerar que, ¿verdad? Si la persona tal vez tenga mucho orgullo y diga, no, yo tengo tantos pecados, ¿verdad? No es para tanto, ¿verdad? Tampoco me han, ¿verdad? O sea, yo no sé si es así, esa actitud donde uno considera que se le perdona poco, pero la verdad que no se nos ha perdonado poco, o sea, se nos ha perdonado mucho. Entonces yo creo que a veces es como un orgullo, ¿verdad? Como una manera de pensar que tal vez Jesús nos ha perdonado poco, como que no hemos hecho tantos errores, ¿verdad? Eso, yo digo que eso no está bien, o sea, deberíamos nosotros de siempre considerar que lo que merecemos, ¿verdad? Así como siempre les cuento, ¿verdad? Que yo le decía a Frank, ay, no merecemos nada, mi amor, no merecemos nada, ¿verdad? Y él me decía, ¿cómo que no merecemos nada? Merecemos el infierno, merecemos todas las cosas que merecemos. Pero sí, o sea, yo sé que merecemos muchas cosas malas, ¿verdad? Y a veces consideramos que tal vez, no sé, que estamos, no sé, que tenemos algo mejor que alguien más, y eso no es así. En nuestro orgullo, ¿verdad? No nos levante o no, que no podamos decir, oh, no, yo, ¿verdad? No, al contrario, recordar cuánto el Señor nos ha perdonado, de dónde el Señor nos ha sacado y qué hubiera sido de nuestra vida si el Señor no hubiera estado ahí, si el Señor no nos hubiera perdonado. Y miramos, ¿verdad? Que este perdón incondicional, ¿verdad? Es tan tremendo, ¿verdad? Y el resultado fue el amor. Entonces a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y es tan tremendo ver, ¿verdad? Como esta fe en acción, esta fe visible. Y hay diferentes porciones en la palabra. Vamos a leer el versículo 49. El versículo 49 dice, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y es tan poderoso, ¿verdad? Ver cómo puede haber una fe, lo considero de esa manera, como una fe visible, como una fe en acción, ¿verdad? Que se mueve. En la palabra de Dios hay una porción, como aquí dice, ¿verdad? En el versículo 49 que dice, ¿quién es este que también perdona pecados, verdad? Esa es una pregunta que se hacía la gente o los fariseos entre ellos, como que Jesús no tenía el derecho de perdonar pecados, ¿verdad? Porque tal vez creían que no era Dios, ¿verdad? Entonces miramos en Marcos 2, vamos a Marcos 2. Vamos a Marcos 2,
Jesús perdona y sana a un paralítico aquí, en Marcos 2. Y dice la palabra de Dios en el versículo 5. Bueno, nosotros miramos que ahí hay una situación de un paralítico que necesita ser sanado por Jesús. Y esta porción, ¿verdad? Miramos en el versículo 5 que dice que al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y eso se me hace, es tan impactante porque Jesús ahí, cuando los amigos de este paralítico encuentran la manera de pasar al paralítico por un techo, cargándolo, ¿verdad? Por 4. Y ellos encuentran la manera entre la multitud de encontrar una manera para meterlo por el techo, hacer una abertura y bajarlo delante de Jesús. Lo que Jesús le dijo al paralítico fue: tus pecados te son perdonados. Y ahí habían personas que creían que Jesús no podía perdonar pecados, ¿verdad? ¿Y cuál fue la manera en que Jesús mostró que Él podía perdonar pecados? En cierta manera, si miramos en el versículo 7, dice: ¿por qué habla así? Blasfemáis, dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Verdad? Y están cuestionando cómo es que Jesús puede perdonar pecados, ¿verdad? Y entonces miramos allí que Jesús sabía esto, ¿verdad? Y en el versículo 10 al 11 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y en cierta manera mostró su poder en sanar su cuerpo para mostrar que podía perdonar sus pecados. Y fue tan poderoso esto porque la pregunta pudo haber dicho, ¿verdad? ¿Qué es más fácil, verdad? Como aquí en la porción, ¿qué es más fácil decir? ¿Verdad? ¿Tus pecados te son perdonados o que era sano, verdad? Y entonces, en cierta manera, hubiera sido más fácil que él pudo haber dicho: pues tus pecados te son perdonados. Pero cuando él sanó al paralítico, eso era más difícil, como ir en contra de eso. Era más difícil decir que él no tenía poder, que no tenía potestad, que no tenía autoridad. Si él mostró, ¿verdad?, el poder que sanó a este paralítico. Entonces Dios es tan misericordioso, ¿verdad?, que como permite las cosas. Entonces Jesús tiene poder para sanar. Y tiene poder para sanar y tiene potestad para perdonar también. La fe de ellos, esto fue un esfuerzo persistente de los amigos del paralítico. Fue una evidencia visible de su fe, de la fe de ellos en Jesús, que Jesús podía sanarlo, que Jesús podía hacer una obra en él. Entonces, perdonar pecados, ¿verdad?, aunque a veces pareciera un hecho invisible, es algo que nosotros sabemos que Jesús tiene potestad para hacer, que Él tiene el poder para perdonar, para limpiar, para quitar las faltas, las tachas, los errores, ¿verdad?, para limpiar, para perdonar. Y Él tiene el poder para sanar, ¿verdad? Entonces miramos, ¿verdad?, que le dijo: levántate, en el versículo 11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces Él mostró ese poder para sanar también. Él mostró el poder para perdonar. Ahora, ya miramos cómo podemos ver esta fe visible en una persona como la mujer que enjugó los pies de Jesús, con los amigos, ¿verdad?, que trajeron un paralítico ante el Señor. Y tal vez podemos ver también otro ejemplo donde toda una nación, no sé,
una nación se arrepiente, ¿verdad? Como la que miramos en Jonás, ¿verdad? Capítulo 3, en cuando Nínive se arrepiente. Y viene todo, y hemos estado estudiando en la dominical, ¿verdad? Los profetas menores, y miramos cómo Dios es tan poderoso para perdonar, cómo hay unos errores, pecados, cosas tan malas que puede haber en contra de la humanidad, y Dios aún ofrece un aviso, una opción de arrepentimiento, perdón. Y miramos que aquí en Jonás capítulo 3, solo vamos a leer unos versículos. Jonás capítulo 3, cómo Dios obra ahí también, ¿verdad? Y entonces en Jonás capítulo 3, versículos 5 y 6, se me hizo muy bonito esta porción donde dice en el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Díganlo conmigo, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Esa es fe. O sea, creerle a Dios. Es así, ¿verdad? Es como, y yo sé que más adelante regresaron a sus caminos malos y hemos estudiado lo que pasó, ¿verdad? Después, ¿verdad? Pero yo sé, pero sabemos también de que ellos, dice que creyeron a Dios en el versículo, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y eso es interesante porque esto fue el pueblo. Después dice que llegó la noticia hasta el rey. O sea, el pueblo tuvo oídos para oír. O sea, el pueblo se arrepintió, como se creyeron a Dios. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y es tan interesante, ¿verdad? Cómo tal vez un pueblo tan malo, ¿verdad?, puede arrepentirse y Dios los perdona. Y uno diría, es que hay cosas que no se perdonan, ¿verdad? No, Dios puede perdonar cuando el corazón está arrepentido. Miramos el versículo 9 y 10. El versículo 9 y 10 dice así: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Yo digo, qué tremendo todo lo que Dios hace cuando alguien se arrepiente. O sea, Él perdona. Es divino eso. O sea, es divino, es un amor tan grande. Su carácter, su misericordia. A veces como que uno no puede comprender cómo es Dios. Y es tan poderoso, ¿verdad?, ver la conversión de toda una nación de esa manera, cómo Dios puede aceptar el arrepentimiento porque creyeron a Dios. Creyeron a Dios. Y entonces nosotros, como hijos de Él, ¿verdad?, nosotros debemos de creerle a Él. Y muchas veces no es fácil tomar ese paso de creer a Dios, ¿verdad? Tal vez por perdón de pecados, ¿verdad? A veces no es fácil perdonarnos nosotros mismos, a veces no es fácil perdonar a alguien más, a veces la situación es complicada, pero que Dios lo quiere y lo puede hacer, sí, sí. Y miramos, ¿verdad?, que Dios perdona los pecados. Cuando alguien se mueve en fe, cuando alguien le cree a Dios y se mueve y cree que Dios lo va a hacer, Dios obra. Si miramos Hechos 10:43, Hechos 10:43, dice la palabra de Dios, Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren
recibirán perdón de pecados por su nombre. Qué tremendo es, ¿verdad? Que nosotros tenemos esta paz, ¿verdad? Este perdón. Y no debemos de quedarnos ahí, sino que al entender esta palabra, nosotros debe nuestra fe ser visible en todo lo que hagamos, en acción, en actuar en fe. Podemos tomar el ejemplo de esta mujer que entró a este lugar, a esta casa de Simón, sabiendo lo que podían decir de ella, sabiendo que la podían echar de ahí. Sabiendo que, no sé, pero actuar en fe, ¿verdad? Y eso puede pasar, o sea, nosotros podemos actuar en lo que creerle a Dios, en tomar un paso y otro paso y otro paso con el Señor, pues sabemos que Él está con nosotros, sabemos que el Señor si nos manda o nos envía a hacer algo, Él no nos va a dejar, Él nos va a respaldar, Él nos va a ayudar, Él nos va a fortalecer, Él nos va a dar las fuerzas, nos va a dar la salud, nos va a dar lo que necesitamos, el Señor está ahí. Y entonces, esto no solo es, ¿verdad? También la fe no es solo para el perdón de pecados, es para nuestro diario vivir, para nuestro caminar con Dios. Y miramos, ¿verdad? Que en nosotros debemos de tener una fe visible, ¿verdad? Como los amigos del paralítico que se movieron a traerlo ante Jesús. Qué tremendo. Nosotros también debemos demostrar amor y agradecimiento a Dios por su perdón, de tener un corazón agradecido por cuánto Él ha perdonado en nuestra vida y sigue perdonando, ¿verdad? Cada vez que le decimos, Señor, perdóname, Padre. Cada vez que venimos ante su presencia, que lo vamos a adorar, cada vez que lavamos nuestras manos ante Él y decimos, Señor, queremos levantar manos santas, perdónanos, Señor. Cada vez el Señor nos perdona, cada vez el Señor nos limpia, nos lava, ¿verdad? Y en estos días que estamos viviendo, yo creo con todo mi corazón que va a venir personas que no se van a mirar igual que tú y yo, que no van a actuar como tú y yo, que no van a hacer tal vez lo que esperamos, y Dios las va a salvar. Y Dios las va a perdonar. Y Dios las va a llenar con su Espíritu Santo. Porque ellos van a creer en el nombre de Jesús. Y nosotros tenemos que estar listos para no desechar, para no hacer a un lado, para no ofender, para no excluir, para no tener ciertas expectativas o pensamientos de que debe alguien ser así cuando viene a Jesús. Entonces que el Señor nos ayude para darle la bienvenida al que quiera creer en Cristo Jesús, al que quiera aceptar al Señor. Y entonces creerle a Dios, creer que Él puede salvar, creer que Él puede alcanzar al que tal vez pareciera que no va a ser salvo. Dios contesta nuestras peticiones, el Señor obra. Yo le he estado pidiendo, y les cuento esto, yo le he estado pidiendo a Dios que pueda orar en mi trabajo. ¿Y ustedes saben qué pasó esta semana? Nos reunimos en un área de trabajo, éramos como 17 personas en mi trabajo, agarrados de la mano, orando en el nombre de Jesús. Esa fue una petición que Dios contestó de mi corazón. Éramos muchos y estábamos orando. ¿Alguno de ellos va a la iglesia? Yo no sé. Yo solo sé que Dios está obrando en mi trabajo. Es lo que yo sé. Y Dios puede hacer la obra. Dios puede salvar las almas. Puede perdonar al que peca, a todos. Puede perdonar el Señor. Cuando un corazón viene arrepentido y sabe que tiene muchas cargas, muchos pecados, un pasado grande, fuerte, pueden tener mucho amor por el Señor. Cuando se arrepienten, cuando entregan su corazón a Jesús, ellos pueden voltearse y servir a Dios. Entonces, que el Señor nos ayude en los días que estamos viviendo para no dejar a nadie afuera por la manera en que pensamos, ¿verdad? O tal vez de alguna actitud que podamos tener, ¿verdad?
Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos decir que todo el que quiera, ¿verdad? Si quiere alguien orar, si quiere alguien conocer al Señor, ¿verdad? Las puertas, los brazos del Señor están abiertos y nosotros vamos a ver la mano de Dios. Amén. Vamos a ver la mano de Dios. Yo sé que Dios nos está preparando. Dios nos está preparando. Y cuando estábamos ahí todos reunidos, para mí, en mi trabajo, estábamos reunidos todos. Y cuando la jefa, ¿verdad?, me miró y me dijo, ¿quieres decir unas palabras? ¿Quieres orar? Y yo cuando me puse a orar, yo dije, ¿cómo es el Señor que nos prepara para estar parados? El Señor, no alejarnos más, acercarnos más, porque Dios puede usar tu vida en donde sea que estés. Yo no soy el ejemplo, ¿verdad? Yo no estoy tratando de ser eso. Yo quisiera, ¿verdad?, ser un buen ejemplo, pero lo que digo es que es una experiencia que he tenido en mi vida ahorita. Pero yo sé que ahí donde están ustedes, donde estamos cada uno, Dios nos está usando. Dios está usando nuestra vida. Y Él puede hacer cosas que nosotros ni nos imaginamos. Y el Señor las puede hacer. Y yo creo que el Señor va a continuar obrando. Y en estos días, que ya va a venir el Señor pronto, ¿verdad? Que ya viene el Señor. Tenemos que estar listos para pararnos, para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y yo sé que Dios nos va a usar. Yo sé que el Señor nos va a respaldar. Amén. Así que una fe visible, ¿verdad? Caminar en lo que creemos y actuar, y que Dios nos va a ayudar, el Señor nos va a respaldar y el Señor puede perdonar todo el que se arrepienta, todo el que quiera. Vamos a orar, amén. Vamos a orar. ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta noche? Señor, te damos gracias, mi Dios, porque nos has perdonado, Señor, porque nos has perdonado, Señor, que nos has lavado con tu sangre preciosa, porque hay paz en nuestro corazón. Pero si hay alguien, Señor mi Dios, que está mirando esto, que está escuchando estas palabras, Señor, oh Padre, que te pide perdón, Señor, que te pide perdón, Señor, obra en sus vidas. Señor mi Dios, perdona, sana, restaura, levanta, Señor, limpia, Dios mío. Porque todos, Señor, oh Padre, el que cree, Señor, el que se arrepiente, mi Dios, tú ves, Señor, tú ves los corazones, tú ves los pensamientos, tú ves las actitudes, a veces sin palabras, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno, Señor, y tú sabes, mi Dios, oh Padre. Te damos gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo y por lo que tú vas a hacer, Señor. Te damos gracias porque podemos orar en tu nombre, Jesús. Porque podemos decir en el nombre de Jesús. Porque podemos orar en autoridad, Señor. Gracias por morir en la cruz. Gracias por darnos la victoria, Señor, mi Dios. A ti sea la gloria, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ver, abre nuestros ojos, Señor. Ayúdanos, Señor, mi Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gracias, Señor, mi Dios.